Colección El Viajero, primera parte. La naturaleza de cambio. El propósito de esta enseñanza es entender primero que el cambio es un fenómeno natural del desarrollo en toda la creación y en los distintos ecosistemas en que se desenvuelven los seres vivos. La misma naturaleza se mantiene en un cambio constante. Todo cambia de una forma u otra. Nada, absolutamente nada, permanece igual en el discurrir del tiempo. Todo se rejuvenece o se deteriora. Nada en la vida está ajeno al cambio, porque todo cambia para bien o para mal. El cambio está intrínsecamente ligado a la existencia y usted decide cómo desea cambiar. Puede quedarse estancado en el letargo y simplemente dejar que las arenas del tiempo os desgasten hasta desintegrarlo como la sombra cuando se desvanece la luz, o cambia en dirección hacia una existencia revolucionaria y productiva, dejando sus huellas pasmadas en el corazón de las próximas generaciones que le apreciarán por haber sido su antorcha inspiradora en medio de la oscuridad y la apatía humana. Usted elige la naturaleza de su cambio, pero sin duda cambiar. Usted será una sombra que desaparece o una huella que permanece en la memoria de aquellos a quienes has bendecido con tu cambio. Segundo, hacer diferencia entre el cambio superficial y el cambio interior que se expande hacia el exterior. Ningún cambio que concierne al desarrollo de la vida y su productividad se genera inicialmente de afuera hacia adentro, sino más bien, de adentro hacia afuera. Los cambios superficiales y camuflajes del engaño son aquellos que operan dentro del marco de la simulación, siendo en su interior otra cosa. La mera apariencia no es suficiente para lograr cambios que sean trascendentales en la vida del hombre de fe. La esencia del ser no está en lo que parece, sino en lo que es realmente en su interior. Lo que es lo que prevalece ante toda apariencia. A la larga o a la corta, lo que es internamente subyugará aquello que finge ser. Por ejemplo, el camaleón y otros reptiles cambia el color de su piel al entorno que lo rodea para engañar a su presa o a su depredador y nada más. Solo la planicie de su cuerpo es afectada por el cambio, pero su interior sigue intacto. En cambio, la larva o gusano de mariposa y de otros insectos sufren una transformación interna, provocando una mutación externa formidable. Su transformación viene de dentro hacia afuera. No podemos cambiar nuestra realidad si primero no transformamos nuestra mentalidad. Nuestra realidad es el reflejo de nuestra vida interior, por ende, si cambias tu interior, eventualmente cambiará la situación. Cambia tus emociones por el sentir de Cristo, tus ideas por el conocimiento de Dios. Actúa en ellos y solo espera, el cambio es inevitable. No te arrepentirás jamás de algo igual. Note, que la metamorfosis, cambio total, que experimenta la mariposa, no se queda en el interior, sino que se exterioriza maravillosamente. Investigaciones científicas han descubierto que el gen que compone la estructura molecular de la larva o gusano de mariposa no es el mismo cuando sufre la metamorfosis. El gusano entra al capullo con un gen y cuando sale transformada en mariposa tiene otro. Según los científicos, es el único ser vivo con esta habilidad. Por eso es que su cambio es total. Ella no solo cambia su apariencia, sino también su estructura genética. Su transformación es absoluta, de adentro hacia afuera. Este mismo fenómeno ocurre en el nuevo nacimiento, al creer en Jesús. Por eso, Pablo habla de una nueva creación, no de una adaptación o reforma. Somos licuados por el Espíritu Santo por medio del conocimiento de Cristo, desprendiendo de nuestra manera de vivir toda la naturaleza del pecado que mora en nosotros. Al ser triturada la naturaleza del pecado, somos despojados de su gen para vivir en el de Cristo por medio de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 7:25 Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando Jesús el Cristo fue sepultado, poseía el ADN de un cordero, pero cuando resucitó, su ADN era el de un león. Sorprendente. La Biblia nos enseña que en el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitamos con Él. Es decir, somos sepultados en debilidad y resucitados en poder. Dos genes totalmente diferentes. ¡Qué hermoso! Cuando militamos en nuestras pasiones carnales somos absorbidos por la debilidad, pero cuando caminamos en el Espíritu de Cristo somos cargados de poder maravilloso. El camaleón cambia conforme a su entorno. La mariposa con su transformación cambia su entorno. ¿Cuál de esta naturaleza deseas tener? ¿En cuál de ella deseas vivir?
vivir en Jesús adquieres la habilidad, el poder y el conocimiento para cambiar tu hábitat haciéndolo un escenario con mejores condiciones de vida. En Adán es todo lo opuesto. Posees la capacidad innata de ser cambiado por tu medio ambiente, adaptándote a su demanda y a su vez destruyéndolo, extrapolando tu ruina interior al exterior. El camaleón cambia su apariencia externa manteniendo intacto su interior, provocando una crisis irreparable en su desarrollo. Hay que observar el hecho de solo hacer ajustes a nuestro modo de vivir y la inducción a la transformación total del carácter y el pensamiento. Son dos cosas muy diferentes y ajenas la una de la otra. Hacer solo ajustes y adaptar la doctrina de Cristo a nuestro estilo de vida da origen a un fenómeno llamado híbrido. El híbrido es el resultado del cruce o mezcla de dos razas de animales o plantas diferentes para dar origen a un tercer elemento. Estos fenómenos son incapaces de reproducirse por sí mismos. Ejemplo, la naranja injerta no se reproduce pero es muy voluminosa. El cruce genético entre una asna y un corcel da una prole estéril aunque posee una gran fuerza y tamaño. Estos son híbridos creados por el conocimiento humano. Son el resultado de una aleación de dos elementos diferentes. Esta mezcla molecular de cristianos mundanos crece de forma anormal y jamás pare en cristianos. Son infecundos espirituales. Pero las escrituras dicen Colosenses 1:12 dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Luz 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo 1:14 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado. Dios no quiere reformarte sino transformarte. Tampoco quiere adaptarte, Él desea trasladarte. Este es un servicio de cobrando conciencia, despertando a una generación. Tomado del libro Creado para una vida de fruto abundante de Humberto Williams Peguero.